La iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid bullía de invitados elegantes. Flashes de cámaras y el murmullo de la élite española. De repente, las puertas se abrieron de golpe y un joven irrumpió gritando: «Papá, no te cases con ella. Intentó matarme». El silencio cayó como un telón pesado. Y el multimillonario Carlos Mendoza, atónito en el altar, vio cómo su boda perfecta se convertía en un escándalo nacional que desenterraría secretos familiares enterrados durante años. Alejandro Mendoza, de 25 años, jadeaba en el pasillo central. Su traje arrugado y el cabello revuelto por la carrera desde el aeropuerto. Los ojos de todos se clavaron en él, el hijo pródigo. El que había desaparecido hace 2 años tras una pelea familiar explosiva. Carlos, su padre, un magnate de la industria inmobiliaria con una fortuna que rivalizaba con la de los más ricos de España, palideció bajo su smoking impecable. A su lado, Isabel, la novia. Una mujer de 38 años con un vestido blanco que costaba más que un apartamento en el centro. Fingió sorpresa. Pero Alejandro vio el destello de pánico en sus ojos azules. ¿Seguridad?, gritó Carlos. Pero Alejandro ya avanzaba, ignorando los murmullos y los teléfonos que grababan. «Papá, escúchame». Isabel me empujó por las escaleras en la villa de Marbella. Quería eliminarme para quedarse con todo. Las palabras resonaron en la bóveda gótica. Y el sacerdote, con la Biblia en mano, retrocedió un paso. Isabel se llevó la mano al pecho, simulando un desmayo inminente. Mientras los invitados, entre ellos políticos y celebridades, intercambiaban miradas de incredulidad. Pero Alejandro no había venido solo para acusar, llevaba pruebas en su teléfono. Fotos de moretones y un informe médico que detallaba una caída accidental que casi le cuesta la vida. La mente de Alejandro retrocedió a aquel fatídico día en Marbella. 2 años atrás. La villa familiar, con vistas al Mediterráneo. Era un paraíso de lujo donde las tensiones bullían bajo la superficie. Carlos, viudo desde que la madre de Alejandro murió en un accidente de coche cuando él tenía 10 años. Había encontrado consuelo en Isabel, una ambiciosa ejecutiva de su empresa. Alejandro, entonces de 23, luchaba con su identidad. Había descubierto su orientación sexual en la universidad. Pero el miedo al rechazo de su padre conservador lo mantenía en el armario. Isabel, astuta, lo había notado y usó eso como arma. Una noche, durante una cena familiar, Isabel lo confrontó en privado. «Sé lo tuyo con ese chico, Miguel. Si no quieres que tu padre se entere y te desherede, mejor cállate sobre mis planes». Alejandro se congeló. Miguel era su secreto. Un amor incipiente con un compañero de la universidad. Un joven de clase media que estudiaba arte y lo hacía sentir vivo por primera vez. Pero Isabel no paró ahí, quería control total sobre la fortuna Mendoza. Alejandro, al descubrir documentos falsos que transferían acciones a su nombre, la enfrentó. Esa confrontación terminó en las escaleras de mármol, un empujón disimulado, un grito ahogado, y Alejandro rodando hacia la oscuridad. Despertó en el hospital con fracturas y una conmoción. Pero Isabel ya había tejido su red. Convenció a Carlos de que fue un accidente por estrés juvenil, insinuando problemas mentales. Alejandro, herido en cuerpo y alma, huyó a Barcelona, cortando lazos con su padre. Allí,
Reconstruyó su vida con Miguel, quien lo apoyó en su salida del armario. Pero el pasado no lo dejó ir. Hace una semana, un anónimo le envió evidencias, grabaciones de Isabel planeando más accidentes para asegurar su herencia. Alejandro supo que debía volver. No solo por justicia, sino por salvar a su padre de una víbora. En la iglesia, Carlos lo miró con una mezcla de ira y confusión. Hijo, ¿qué demonios estás diciendo? Isabel me ama. Alejandro sacó su teléfono. Mira esto. Papá. Grabaciones. Transferencias bancarias sospechosas. Ella no te quiere, quiere tu dinero. Isabel intervino. Voz temblorosa, es mentira. Alejandro siempre ha sido inestable. Recuerda cómo huyó. Pero los invitados ya murmuraban. Y un par de policías, invitados a la boda, se acercaron. Alejandro sintió el peso de la decisión. Exponer todo significaba revelar su sexualidad, ya que parte de las grabaciones mencionaban su relación con Miguel como Leverí. La tensión escaló cuando Carlos exigió pruebas. Alejandro reprodujo el audio, la voz de Isabel, fría y calculadora, discutiendo con un cómplice sobre eliminar al chico antes de la boda. El rostro de Carlos se descompuso. Isabel intentó huir, pero los guardias la detuvieron. Alejandro, exhausto, se acercó a su padre. Papá, ¿hay más sobre mí? Carlos lo abrazó por primera vez en años. Pero el abrazo fue rígido, cargado de preguntas no dichas. El escándalo estalló en las redes, Boda Mendoza en trending, con vídeos virales de la irrupción. Alejandro sabía que esto era solo el comienzo. La sociedad española, conservadora en muchos estratos, juzgaría no solo el intento de asesinato, sino su vida personal. Mientras la policía se llevaba a Isabel, Alejandro pensó en Miguel, esperándolo en un hotel cercano. Su relación, nacida en la sombra, ahora saldría a la luz. ¿Valdría la pena el precio? La familia Mendoza, un pilar de la élite madrileña, se tambaleaba. Carlos, en shock, murmuró, hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Alejandro respondió, porque temía perderte por completo. Esa noche, en la comisaría, las declaraciones se extendieron hasta el amanecer. Alejandro relató todo, el empujón, las amenazas, y cómo Isabel usó su orientación para manipularlo. Carlos escuchaba, el rostro endurecido por el vitrael. Pero debajo, Alejandro veía el conflicto, un hombre criado en valores tradicionales, enfrentando la realidad de su hijo gay. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios acosaban la mansión Mendoza en La Moraleja. Alejandro se refugió con Miguel en un apartamento discreto en el barrio de Las Letras. Miguel, con su calma habitual, lo abrazaba. Hiciste lo correcto, Ale. Ahora eres libre. Pero la libertad traía cadenas. Carlos llamó, pidiendo una reunión. Necesitamos hablar. Hijo. Sobre todo. Alejandro accedió, sabiendo que esta conversación definiría su futuro. En la mansión, Carlos lo recibió con un whisky en mano. Isabel confesó parte. Dijo que fue un accidente.
Alejandro negó, no lo fue. Y hay más. Papá. Soy gay. Miguel es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Carlos se levantó. Paseando por la sala con vistas al jardín. ¿Lo sospechaba? Pero en nuestra familia. En nuestro círculo. ¿Sabes lo que dirán? Alejandro sintió el puño en el estómago. Sí. Lo sé. Pero no puedo vivir una mentira. Carlos suspiró, tendré que elegir. ¿Mi reputación o mi hijo? La elección de Carlos no fue inmediata. Pasaron semanas de silencio tenso. Interrumpido solo por llamadas de abogados. Isabel. En prisión preventiva. Negaba el intento de asesinato. Alegando que Alejandro la calumniaba por celos. Los tribunales se convirtieron en un circo mediático. Con testigos desfilando, empleados de la villa que vieron discusiones. Pero nada concluyente. Alejandro testificó. Exponiendo su vulnerabilidad. Ella me amenazó con revelar mi sexualidad a mi padre si no callaba sobre sus fraudes. El juez. Un hombre de mediana edad con expresión severa. Anotaba. Pero la sociedad española dividía opiniones. En foros conservadores. Lo tildaban de hijo desagradecido buscando atención, en círculos progresistas. Un héroe por desafiar normas patriarcales. Miguel se convirtió en su ancla. En su pequeño apartamento. Rodeados de lienzos y libros de arte. Hablaban hasta altas horas. Ale. Esto te está consumiendo. ¿Vale la pena destruir a tu familia? Alejandro. Con ojeras profundas. Respondía, si no lo hago. Ella gana. Y mi padre vive una ilusión. Pero el conflicto interno lo carcomía. ¿Era venganza o justicia? Recordaba su infancia, Carlos. Un padre distante pero proveedor. Asistiendo a misas dominicales y donando a causas católicas. La homosexualidad era un tabú en ese mundo. Alejandro había internalizado eso. Reprimiendo sus sentimientos hasta conocer a Miguel en una clase de literatura en la Complutense. Miguel. Abiertamente gay. Lo desafió, no puedes esconderte forever. Su primer beso. En un parque bajo la lluvia. Fue liberación. Pero ahora. Esa liberación costaba caro. Carlos finalmente convocó una cena familiar. Solo ellos dos. En un restaurante discreto en el Retiro. Hijo. He pensado mucho. Isabel manipuló. Sí. Pero tú. Tu elección de vida. Alejandro interrumpió, no es una elección. Papá. Es quien soy. Carlos bajó la vista al plato de paella intacto. En mi generación. Eso se oculta. Mis socios. La iglesia. Perderé aliados. Alejandro sintió la ira subir, y yo perdí años por miedo a ti. La discusión escaló. Voces alzadas atrayendo miradas. Carlos confesó, tu madre lo sabría manejar. Ella era el corazón de esta familia. Alejandro. Con lágrimas. Replicó, entonces sé como ella. Acéptame. Carlos se fue sin responder. Dejando a Alejandro con la cuenta y el vacío. Al día siguiente. Un artículo en El País reveló detalles, el hijo gay del magnate acusa a la novia de intento de homicidio.
Alejandro se horrorizó, alguien filtró. Llamó a Miguel. ¿Quién lo calmó? Enfréntalo. Sal al mundo. Pero las repercusiones fueron inmediatas. Amigos de la infancia lo bloquearon, tíos conservadores enviaron mensajes condenatorios. En la empresa Mendoza. Empleados murmuraban. Alejandro. Sin trabajo propio. Dependía de un fideicomiso que Carlos controlaba. Si me deshereda. ¿Qué haremos? Le dijo a Miguel. Trabajando como profesor de arte. Sonrió, viviremos simple. El amor no necesita millones. Pero Alejandro dudaba, el lujo era su jaula dorada. Isabel. Desde la cárcel. Contraatacó. Su abogado presentó pruebas de que Alejandro era inestable. Citando un episodio de depresión adolescente. En una audiencia. Ella testificó, lo empujé en defensa propia. Él me atacó primero. Celoso de mi relación con Carlos. Mentira flagrante. Pero el jurado vacilaba. Alejandro. En el banquillo. Revivió el trauma, el dolor físico. Pero más el emocional de ser invalidado. Fuera del tribunal. Manifestantes, unos con banderas arcoíris apoyándolo. Otros con carteles religiosos condenándolo. La presión social lo asfixiaba, España. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en el corazón conservador. Miguel propuso una escapada a Granada. Para desconectar. ¿En la Alhambra? Bajo el sol andaluz. Caminaron de la mano. Aquí. Lejos de Madrid. Somos solo nosotros. Dijo Miguel. Alejandro lo besó. Sintiendo un atisbo de paz. Pero un mensaje de Carlos lo rompió, ven a casa. Decisión tomada. En la mansión. Carlos lo esperaba con documentos. Te apoyo en el juicio. Pero sobre lo otro. Dame tiempo. Alejandro asintió. Aliviado pero cauteloso. Sin embargo, esa noche, un detective privado contratado por Isabel irrumpió en su vida, fotos de él y Miguel. Enviadas a Carlos. La traición se profundizó. Carlos llamó furioso, esto es humillante. ¿Cómo esperas que lo acepte? Alejandro colgó. Destrozado. ¿Había salvado a su padre solo para perderlo? El juicio avanzaba. Con testigos clave. Un mayordomo de la villa confirmó ver a Isabel empujar a Alejandro. Fue intencional. ¿Juró? Isabel palideció. Pero el daño colateral era inmenso. Miguel. Expuesto. Enfrentó acoso en su trabajo, padres de alumnos conservadores protestaron. No quiero que enseñes a mis hijos. ¿Decían? Miguel. Herido. Confrontó a Alejandro, tu mundo nos está destruyendo. ¿Vale la pena? Alejandro. En crisis. Consideró retractarse. Pero una llamada anónima reveló más, Isabel había planeado envenenar a Carlos posboda. Pruebas enviadas por un ex cómplice. Alejandro decidió seguir. A costa de todo. En una sesión dramática. Presentó las nuevas evidencias. El tribunal bullía. Isabel gritó, mentiras. Pero el juez ordenó su detención inmediata. Carlos. En la audiencia.
Miró a Alejandro con respeto nuevo. Después, en un pasillo, lo abrazó. Gracias, hijo, por salvarme. Pero sobre su sexualidad. Silencio. Alejandro volvió con Miguel, quien lo esperaba con maletas. Si tu padre no acepta, nos vamos. Alejandro dudó, ¿abandonar la lucha familiar? La decisión pesaba como plomo. Los meses posjuicio fueron un remolino de consecuencias. Isabel fue condenada a 15 años por intento de asesinato y fraude. Los medios la pintaron como la viuda negra de la élite española. Carlos, libre pero marcado, reorganizó su imperio, despidiendo a aliados de Isabel. Pero con Alejandro, la brecha persistía. Invitaciones a cenas familiares venían con condiciones implícitas: no traigas a Miguel. Alejandro rechazaba, optando por reuniones neutrales. En un café de la Gran Vía, Carlos admitió: estoy intentando entender. Fui a terapia. Alejandro se sorprendió, su padre, el macho alfa, buscando ayuda. Es un paso, Papá. pero el progreso era lento. Interrumpido por recaídas, comentarios homofóbicos casuales que herían. Alejandro, ahora trabajando en una ONG por derechos LGBT en Madrid, encontró propósito. Ayudaba a jóvenes como él, reprimidos por familias conservadoras. Miguel lo apoyaba. Pero la tensión crecía. Ale, tu padre te manipula. Te da migajas para mantenerte cerca. Alejandro defendía: cambiará. Lo sé. Pero en el fondo, dudaba. Un día, en una manifestación del orgullo, Alejandro habló públicamente: mi padre es un hombre poderoso. Pero el amor no se negocia. El vídeo viralizó. Y Carlos lo confrontó: me humillas ante el mundo. Alejandro replicó: tú me humillaste al no aceptarme. La ruptura parecía inminente. Entonces, un giro: Carlos sufrió un infarto menor. En el Hospital La Paz. Alejandro corrió a su lado. Hijo, si muero, quiero que sepas. Te quiero. Lágrimas rodaron. Alejandro confesó: yo también. Pero necesito que aceptes todo de mí. Carlos, débil, asintió: invita a Miguel a la próxima cena. Fue un avance, pero frágil. Miguel, escéptico, accedió. En la mansión, la cena fue tensa, Carlos preguntando sobre el trabajo de Miguel, evitando temas personales. Pero un brindis, por la familia, tal como es. Alejandro sintió esperanza. Pero sabía que era condicional. La sociedad no perdonaba. En galas benéficas, susurros seguían: el hijo gay del Mendoza. Carlos perdía contratos con inversores conservadores. Esto me cuesta millones, se quejó. Alejandro ofreció: puedo alejarme. Carlos negó: no. Aprenderemos juntos. Pero la presión externa avivaba conflictos internos. Alejandro lidiaba con culpa: ¿había destruido el legado familiar por su verdad? Miguel, paciente, lo recordaba: tu verdad salva vidas. En terapia propia,
Alejandro exploraba traumas, la muerte de su madre. El distanciamiento paterno. El casi asesinato. Soy resiliente. Se decía. Un nuevo conflicto surgió, un primo lejano. Homofóbico. Demandó parte de la herencia, alegando que Alejandro deshonraba a la familia. Carlos defendió, mi hijo es mi heredero. En corte, testificó a favor, exponiendo su evolución. He errado. Pero amo a Alejandro. El juez falló en contra del primo. Victoria. Pero costosa, la familia extendida se dividió. Tíos católicos cortaron lazos. Alejandro sintió el Aiselaschen, perdí parientes por ser yo. Miguel consoló, ganaste autenticidad. Isabel. Desde prisión. Envió una carta, pagaste un precio alto. Valió. Alejandro la quemó. Pero la duda persistió. En una noche de insomnio. Debatió con Miguel, si no hubiera irrumpido en la boda. Quizás todo seguiría igual. Miguel respondió, ¿y tú muerto? Oh infeliz. La relación se fortaleció. Pero Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad. ¿Vienes? Alejandro titubeó, dejar Madrid significaba dejar la lucha con su padre. Dame tiempo. Miguel. Herido. Partió solo. La separación temporal dolió, forzando a Alejandro a confrontar prioridades. Llamó a Carlos, Miguel se va. Necesito tu apoyo real. Carlos invitó a una charla honesta. Hijo. Temo el juicio social. Pero más temo perderte. Admitió miedos arraigados en su crianza franquista. Alejandro compartió su dolor, tu rechazo me mataba más que el empujón de Isabel. Lágrimas fluyeron, forjando un puente. Carlos propuso, trae a Miguel de vuelta. Lo conoceré mejor. Alejandro aceptó. Pero con condiciones, sin juicios. Miguel volvió. Y la cena fue un punto de inflexión. Carlos. Nervioso. Conversó con él sobre arte. Descubriendo afinidades. Eres bueno para mi hijo. Admitió. Alejandro sonrió, viendo el cambio. Pero la realidad golpeó, un escándalo secundario. Filtraciones de emails donde Carlos expresaba dudas sobre la fase de Alejandro. Los medios lo amplificaron. Carlos se disculpó, eran viejos. He cambiado. Alejandro perdonó. Pero la confianza se resquebrajó. Las palabras duelen. Papá. La vida siguió. Con altibajos. Alejandro ascendió en la ONG, organizando campañas contra la homofobia en familias adineradas. Carlos donó fondos, ganando aliados progresistas. Pero pérdidas persistieron, amigos conservadores se alejaron. Y la fortuna Mendoza menguó un 10%. Alejandro reflexionaba, el precio de la verdad es alto. Pero la mentira cuesta el alma. Miguel y él planeaban una vida juntos. Quizás casarse en una ceremonia discreta. En España, es legal. Hagámoslo, propuso Miguel. Alejandro dudó, invitamos a papá. En una gala. Carlos presentó a Alejandro y Miguel como mi hijo y su pareja. Un gesto simbólico, pero genuino. La élite murmuró.
Pero algunos aplaudieron. Alejandro sintió orgullo. Sin embargo, un último twist, Isabel, apelando su sentencia, alegó que Carlos sabía de sus planes y la encubrió inicialmente. Pruebas falsas. Pero suficientes para un nuevo juicio. Carlos, aterrado, confesó a Alejandro, al principio. Dudé de ti. Quería creer en ella. Traición profunda. Alejandro. Furioso, me sacrificaste por amor. Carlos lloró, fui ciego. Perdóname. El nuevo juicio expuso todo, la negación inicial de Carlos. Influida por prejuicios. Alejandro testificó contra su padre. No por venganza, sino por verdad. Amo a mi padre. Pero la justicia primero. Carlos fue multado por obstrucción. Pero no encarcelado. La relación se tensó al límite. Hijo. Podemos reconstruir. Alejandro respondió, solo si aceptas todo. Sin reservas. Carlos juró, lo haré. Meses después. En una boda íntima en Sevilla. Alejandro y Miguel se casaron. Carlos ofició como testigo. Con lágrimas. Estoy orgulloso. La familia. Reducida pero auténtica. Celebró. Pero cicatrices quedaron, pérdidas financieras. Lazos rotos. Traumas emocionales. Alejandro. En paz. Sabía el costo. Fue correcto que Alejandro expusiera todo. Sabiendo que destruiría partes de su mundo. ¿O debería haber priorizado la estabilidad familiar sobre su verdad personal?